Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinarás. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, ven a adorar. Quiero en esta mañana preciosa que el Señor nos permite compartir, ser edificados, estudiar y aprender a través de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un tema que he querido titular: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Fue las palabras que Pablo le dijo a Timoteo en primera carta del apóstol Pablo, pero sí, a Timoteo en el capítulo 4, verso 16. Él le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hace un tiempo atrás, bueno, dentro de las cosas que uno lee, estudia, cosas que Dios le permite de alguna manera ser edificado también a través de otros siervos de Dios. En algún momento Dios me permitió recibir esto y hoy quiero complementar lo que Dios me permitió aprender a través de este siervo, complementarlo también con lo que Dios ha enseñado, ha traído a mi vida, para poderlo entonces compartir también con ustedes como iglesia, como pueblo del Señor, poderlo compartir hoy. Sé que cada uno de nosotros que estamos en este lugar tenemos diferentes luchas, diferentes situaciones en nuestras vidas en las cuales hay debilidad. Hay luchas con ciertas cosas en las cuales tristemente fruto de esa lucha muchas veces viene el pecado. Algunos luchan quizás, no sé, con el carácter, un carácter fuerte. Algunos luchan quizás todavía con asuntos que tienen que ver con el alcohol. Algunos luchan con vicios, cigarrillo. Otros luchan con su parte sexual. Hay quienes quizás tienen luchas con la depresión, la amargura.
personas demasiado conflictivas. Bueno, son diferentes circunstancias. Creo que nos quedaríamos aquí mucho tiempo nombrándolas todas. Pero lo que sí es cierto es que tú sabes con qué estás luchando en este momento. Tú sabes qué es aquello en tu vida a lo que esa naturaleza pecaminosa te quiere inclinar y te quiere llevar a fallar, a pecar, te quiere llevar a inclinarte siempre hacia ese pecado. Lo que te voy a compartir hoy es solamente una herramienta, no es la única, pero es una herramienta que si la ponemos en práctica en nuestras vidas, digo la ponemos porque también yo tengo mis luchas, si las ponemos en práctica en nuestras vidas, te va a ayudar. A veces quizás estamos ahí batallando, queriendo dejar vicios, dejar malas inclinaciones, malos deseos, estamos ahí queriendo de una u otra manera tener victoria y vemos que no, quizás no lo estás haciendo de la mano de Dios, quizás lo que estás haciendo no tiene un contexto bíblico, quizás lo que estás haciendo ni aún lo entiendes, pero quiero que Dios en esta mañana nos ayude y nos lleve a entender esto para poderlo entonces poner en práctica, como les decía, y poderlo entonces aplicar a cada una de nuestras vidas. Quiero que vayamos entonces un momento, por favor, y miremos algo que está en la escritura en Santiago. Santiago, y lo vamos a mirar allí en el capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiero que mediten estas dos palabras que están ahí resaltadas: tentación y prueba, porque vamos a referirnos mucho hoy a esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Creo que todos sabemos aquí que es una tentación, y es aquello que nos quiere, nos está llamando, ¿sí?, a inclinarnos hacia una conducta no aprobada de parte de Dios. Y cuando dice, porque cuando haya resistido la prueba, algo que nosotros necesitamos entender y tenerlo muy claro, y lo hemos compartido mucho con los hermanos que han estado estudiando discipulado, es acerca de la prueba. Porque muchas veces cuando se nos habla de pasar por una prueba o que Dios nos está pasando por una prueba, la tendencia siempre es a creer que cuando estoy pasando por una prueba es porque Dios quiere saber algo de mí. Dios no necesita saber nada, Dios todo lo sabe. Cuando somos tentados y pasamos por esa prueba de tentación, quien necesita saber soy yo, quien necesita entender soy yo. Cuando estoy frente a la tentación y estoy siendo probado, yo soy el que me doy cuenta cómo estoy frente a esa situación, y es ahí donde Dios me prueba para dejarme ver a mí. ¿Cuántas cosas es necesario corregir, fortalecer? ¿En cuántas cosas es necesario orar correctamente? Porque quizás no estoy obrando de la manera más correcta delante del Señor. Entonces, yo creo que la muestra de amor por Dios no está solamente quizás cuando ofrendamos, que hay que hacerlo, quizás cuando diezmamos, que son cosas que la palabra de Dios nos llama a eso.
quizás cuando cantas o cuando tocas un instrumento, quizás cuando sirves de alguna manera dentro de la obra, dentro de la iglesia del Señor. Pensamos que con eso estamos demostrando amor a Dios, y no estoy diciendo que no sea así, efectivamente es así, pero hay algo bien bonito que necesitamos entender, y es que una grande y poderosa muestra de amor y de respeto hacia Dios es cuando tú y yo no cedemos a las tentaciones. Es una gran muestra de respeto y de fidelidad a Dios, no ceder a las tentaciones. Cuando nosotros permanecemos fieles, cuando nosotros permanecemos firmes delante del Señor en todas las cosas, es ahí donde se deja ver entonces ese amor y esa fidelidad al Señor. Los versículos 14 y 15, ahí mismo de Santiago, hablando de cuando viene la tentación, ¿sí? No podemos decir que somos tentados por Dios. Dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? Da a luz la muerte. Préstale atención a esto. Vamos a analizar qué es esto de la concupiscencia. Vamos a mirar cómo es que escalafonadamente esto va actuando en el corazón de la persona. Vamos a mirar cómo es que se va la persona siendo atraída, las palabras que están ahí resaltadas: concupiscencia, ser atraído, ser seducido. ¿Qué es esto de concebir el pecado? ¿Qué es esto de consumar el pecado? Son dos cosas diferentes, concebir y consumar. Y creo que lo que tiene que ver con aquello que da a luz la muerte, ya hemos entendido qué es la muerte. Muerte no es solamente caer en un ataúd. ¿Muerte es qué? Muerte es separación. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Y quiero que miremos esta imagen que les quiero mostrar aquí. La concupiscencia, para entenderlo de una manera bien especial, ¿sí? Si nosotros miramos acá, vemos que generalmente cuando vemos un árbol, nosotros vemos de la superficie hacia arriba. No podemos ver de la superficie hacia abajo. Esas raíces, eso que está allí sosteniendo y dando vida a ese árbol, es lo que está debajo del suelo. La concupiscencia es al hombre lo que la raíz es al árbol. Es decir, el árbol y lo que tenemos allí es el fruto visible. Las raíces son las que producen todo esto. La concupiscencia es la raíz invisible. El pecado es el fruto visible. Es decir, nadie roba porque sí, porque es que yo no me di cuenta, no supe a qué hora lo hice, cuando menos pensé, yo ya me había robado eso, ya lo tenía en mi poder. Eso es una mentira. Cuando una persona roba, ahí hay raíces de concupiscencia que lo han llevado a pensar en eso, a meditarlo. Son raíces que tiene ahí que lo han llevado a ir maquinando, a ir deseando cosas. Y como ya han habido raíces ahí que han ido fortaleciendo eso que ha estado pensando, entonces esa concupiscencia es lo que más adelante nos va a llevar a cometer pecado. Y así en cualquier cosa, llámese adulterio,
Llámese borrachera, llámese mentira, llámese engaño, lo que sea. Todo empieza desde la concupiscencia. Cosas que hemos ido dejando que se vayan ahí enraizando, cosas en las que hemos ido entonces pensando, ¿sí? Y ahí entonces está el resultado de lo que ha venido sucediendo. Ahora, mira algo bien importante, y es que esta cabecita que nosotros tenemos, esta mente que hay en nosotros, quiero que miremos allí, cada uno de nosotros, en esta imagen que les quiero mostrar allí. Digamos que este ser humano tiene la capacidad en esta mente, en nuestra voluntad y en nuestros sentimientos o emociones, que fueron cosas que Dios desde el principio colocó en el hombre, en el huerto del Edén. Una mente que estaba completamente unida al pensamiento de Dios, una voluntad totalmente unida a la voluntad de Dios, y unas emociones que lo llevaban al hombre a amar a Dios con todo su corazón. Pero todo eso en un momento dado, cuando el hombre decidió no creerle a Dios, todo eso se vio desfigurado. Entonces, en nuestra mente tenemos la capacidad como de ir guardando tanta información, de tantas cosas que vamos viviendo, tanta información de tantas cosas que vamos cada uno de nosotros percibiendo a través de nuestros sentidos, las cosas que vemos, las cosas que decimos, las cosas que olemos, las cosas que tocamos, las cosas que escuchamos. Todo eso va siendo parte de todo lo que se va anidando y todo lo que se va guardando aquí, en nuestra mente. Es lo que llamamos ahí como que el sentido común de las cosas. Ahí lo vamos nosotros guardando. Entonces, uno dice, bueno, pues es que es lógico que si una persona toma licor, pues lo lógico es que ¿qué le va a pasar? Que se va a embriagar. Pero eso nosotros lo podemos entender porque son cosas, ¿sí?, que fácilmente a través de las cosas que se han vivido, que se han hecho, se pueden entonces entender. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Y aquí es donde quiero que prestemos mucha atención a lo que quiero que estudiemos entonces. Si tenemos una mente o un intelecto, si tenemos una voluntad y si tenemos emociones, la concupiscencia en nuestras vidas se alimenta a través de los sentidos. Toda concupiscencia se alimenta, vuelvo y te repito, por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que olemos, por lo que gustamos, por lo que escuchamos, todo está ahí. Entonces, yo te pongo un ejemplo, ¿sí?, en esta imagen que quiero mostrarles. Te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo a ti, oblea con arequipe, créeme que ninguno de nosotros, la gran mayoría quizás de los que estamos aquí, necesitamos como que nos expliquen qué es eso. Porque ya en nuestra mente, en nuestro intelecto, sabemos qué es. Sabemos a qué sabe. Si una persona, quizás por no ser de este país, viene y nos pregunta qué es eso, tú puedes describirle cómo es una oblea, a qué sabe, qué es el arequipe, porque son cosas que ya están acá, porque por nuestros sentidos ya hemos tenido la experiencia. Entonces eso me da a mí esa capacidad de poderlo escribir, de poder hablar de eso, de poder entender claramente qué es eso, su consistencia, su olor, su sabor, todo. Pero como tú y yo no solamente tenemos un intelecto que nos lleva a entender qué es eso, sino que también nosotros tenemos emociones, entonces viene algo. Y es que
cada experiencia, cada cosa que tú y yo vivimos, cada cosa que tú y yo probamos, cada cosa que tú y yo escuchamos, cada cosa que tocamos, todo eso, nosotros le podemos asignar a eso lo que sentimos, esa emoción que provocó en nosotros. Y eso que probé, eso que toqué, eso que escuché, eso que olí. Entonces yo puedo decir si fue agradable o para mí fue algo completamente desagradable. Porque yo no te dijera a ti, hablar con arequipe, sino por ejemplo en el caso mío, pescado seco, pescado salado, para mí no es agradable. Para muchos les gusta, les fascina, ¿sí? Porque todo eso también tenemos que entender que es relativo. Las cosas que a una persona le gustan no quiere decir que a todo mundo le tenga que gustar, ¿sí? Entonces tú estás viviendo cosas, estás experimentando cosas, estás escuchando, estás viendo, y tú puedes decir, esto me agradó o esto me desagradó. Vuelvo y te repito, es relativo. Es relativo. Y qué triste que el ser humano, un día, volviendo al huerto del Edén, allí, en ese lugar maravilloso donde Dios puso al hombre, para el hombre no existía ni lo bueno ni lo malo. ¿Cómo era todo en el huerto del Edén? Era perfecto. Lo bueno y lo malo, aquello que se volvió relativo, vino ya después, en la caída del hombre, en el pecado. Por eso Dios le dice al hombre, si comes de él, conocerás. ¿Cómo llamaba el árbol? El árbol del conocimiento de qué, del bien y del mal. El hombre no conocía, no tenía ese problema que tú y yo tenemos hoy. Por eso todo se volvió tan relativo. Tristemente fue así. Entonces esas experiencias cada uno las va calificando. Y por último entonces nos queda también lo que tiene que ver entonces con la voluntad. Esas experiencias, aquello que estás viviendo, aquello en lo que te estás de alguna manera recreando y estás ahí invirtiéndole tiempo, que lo estás escuchando o que lo estás viendo o que lo estás probando o que lo estás tocando, entonces tú puedes asignarle una calificación moral. Y eso que estás haciendo, tú lo puedes calificar como moralmente malo, pecaminoso, destructivo, que no te edifica, que no te ayuda. O tú puedes entrar a decir, no, yo no veo que eso sea malo. ¿Sí? Porque así como para algunas personas, lo que para mí, hablando en términos de lo que les hablaba ahorita, la comida, algo puede no agradarme, otro puede sí agradable. Igual, en términos de las cosas que se hacen, alguien puede calificar, no, es que lo que yo estoy haciendo no es pecado. Y lo califica porque también lo ve de una manera relativa. Y otro puede decir, sí, eso está mal hecho. Eso no va de acuerdo al orden de Dios. Eso no va de acuerdo a la santidad de Dios. Entonces, todas estas cosas de las que estamos hablando nos trae a nosotros como un conocimiento general de todo cuanto estamos viviendo. Y vivimos una cantidad de experiencias a lo largo de nuestra vida, en el trabajo, en el estudio, dentro del hogar, viviendo ahí cantidades de cosas, escuchando, compartiendo con personas. Y nos vemos expuestos a una serie de situaciones. Entonces, mira, hay algo que es muy cierto, y es que, y sé que a todos nos pasa, quizás tú ves una imagen, y esa imagen que ves o esa persona que ves, inmediatamente el solo hecho de haber visto esa persona o de haber visto esa imagen, te trae a recuerdo una cantidad de cosas de tu infancia o de tu juventud. Quizás una canción que escuchas, quizás un olor, ¿sí? Quizás de pronto algo que empiezas a percibir, algo que comes, y enseguida eso te lleva a recordar situaciones agradables o desagradables. ¿Por qué?
porque quizás viviste situaciones, momentos, y solamente es que ocurra algo, que venga esa imagen, que venga ese olor, que veas esa persona, lo que sea, y empiezas a recordar entonces cantidades de cosas. Ayer por lo menos yo hablaba con mi esposa y algo servimos de desayuno, entonces ella me decía que siempre que comía eso, ¿sí? Lo que tiene que ver con tajadas de maduro con mantequilla le recuerda a su niñez, por muchas cosas, y le parecía algo bonito. Entonces, muchas situaciones que pasan en nuestras vidas, de algún momento me activa como el recuerdo de muchas cosas. Entonces, algo acá también para poder como complementar esto es que, ejemplo, cuando llega el mes de noviembre, ya quizás a mediados o a finales de noviembre, empieza una música decembrina, una música especial, los 50 de Joselito, y vamos a brindar por el ausente y todo eso. Y eso enseguida le dice a uno, ya llegó diciembre con su alegría, ¿sí? Y como una cosa lleva a la otra, entonces a eso empezamos a relacionar diciembre con ¿qué? No mira que con aguardiente, ¿sí? Con natilla, con buñuelos, con comida, ¿ya? Y si es un mal recuerdo, porque para muchos, no, llegó diciembre y empiezan a recordar una cantidad de cosas y les da tristeza y les da nostalgia. Para otros es motivo de alegría. Entonces, mira que cuando nosotros empezamos a valorar las cosas, es bien importante, porque eso nos permite a nosotros empezar a darnos cuenta qué cosas en mi vida yo las estoy clasificando como que son buenas o como que son malas, que me están edificando, ¿sí? O que al contrario, en vez de edificarme, me están es como apartando, me están es como llevando hacia otras inclinaciones. Entonces, hay cantidades de cosas que si nosotros no ponemos cuidado en lo que estamos recreando nuestros sentidos, hay una cantidad de información que va a llegar a nuestra mente, que va a ir siendo acumulada ahí y que la vamos a tener como cosas malas, pero que las estamos dejando entrar a nosotros, que las estamos experimentando, que las estamos ahí viviendo y que no estamos haciendo absolutamente nada para dejar de recibir, para dejar de acumular eso en nuestras vidas. Entonces, tenemos también la oportunidad, a través de lo que Dios nos ha ido enseñando, de poder ir llenando nuestra mente y nuestro corazón de cosas que edifican. Cuando lees un buen libro que te enseña, que te instruye, que te da crecimiento, cuando sostienes una conversación edificante con una persona, una conversación sana, cuando tú ves un buen programa, cuando compartes con personas que te edifican espiritualmente, cuando tú vienes aquí a la iglesia, cuando sacas tiempos para orar, cuando estás recibiendo un discipulado, una enseñanza, cuando estás estudiando la palabra. Todo eso es información que va quedando en nuestro ser. Información que nos va ayudando a crecer. Pero vuelvo y le repito, también tenemos la oportunidad de irnos llenando de basura, de cosas que no nos van a servir para nada, de cosas que nos van a ir entonces desmoronando. Y ahí está todo eso metido en nuestro ser. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que hay cosas que te están llevando a tener pensamientos y deseos que no son, es porque de alguna manera hemos estado alimentando la concupiscencia. Hemos estado dejándonos alimentar por cosas que no eran aquellas que realmente Dios estaba colocando delante de nosotros. Entonces, la película aquella en que te quedaste ahí horas y horas, resulta que lo que estabas viendo ahí a través de esa película
solamente te estaba aportando malos pensamientos, deseos impuros, odio, rencor, murmuración, ¿sí? Esa conversación en la que te recreaste y empezaron a hablarte de cosas para nada edificantes. Y empezaste a hacerte partícipe y a escuchar y a escuchar. Y tu mente empezó a llenarse de eso que te estaban diciendo. Esa experiencia que tuviste en ese momento quizás de tu vida cuando te dejaste llevar de la fornicación, del licor, de una cantidad de cosas. Todo eso está haciendo ahí y aquí ha ido quedando ahí el amigo o la amiga de la que te dejaste llevar, te dejaste influenciar y terminaste haciendo lo que te aconsejaron mal. Y ahí tienes una cantidad de experiencias y de cosas que has vivido que están ahí guardadas. Entonces, y quiero que miremos aquí a esta otra imagen que quiero mostrarles, ¿sí? Para que también sirva entonces de... Leamos acá. Santiago 1, 14 y 15 nuevamente, ¿sí? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Entonces, préstale mucha atención a esto. ¿Qué información es la que estás guardando? En esa mente tuya, la capacidad que tiene esta cabecita de acumular tantos recuerdos, tantas sensaciones, ¿qué es lo que estás allí guardando? Todo aquello bueno que hay en nosotros lo podemos llamar como inocencia, entendiendo que la inocencia es ese estado en el cual estamos libres de culpa. En el huerto del Edén, el hombre estaba en un estado de inocencia. No había absolutamente ningún pensamiento retorcido, ningún pensamiento malo en la mente de Adán. Pero todo aquello malo que vamos acumulando, todo aquello malo de lo que nos vamos llenando, a esto lo vamos a llamar concupiscencia. Y ya sabemos entonces que la concupiscencia es esa raíz invisible, es esa raíz que da como resultado el pecado, porque el pecado es el fruto visible de la concupiscencia. Entonces las cosas malas que usted y yo sabemos, las cosas malas que usted y yo hemos visto, las cosas malas que hemos escuchado, que hemos tocado, todo eso es lo que va alimentando la concupiscencia. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahí vamos entonces, miremos la otra donde está el versículo. Ya vamos aquí entendiendo entonces qué es la concupiscencia, ¿sí? Entonces, cuando alimento esa concupiscencia, dice la escritura en Santiago, ahí es donde voy siendo ¿qué? Atraído y ¿qué? Y seducido. Atraído y seducido. Y aquí viene lo trágico. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es lo que da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Recuerden cuando Dios le dice al hombre, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él para que no muráis. Viene entonces el enemigo y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué dice la mujer? De los árboles del huerto podemos comer, pero el árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no
moráis. Mire cómo viene aquí el otro asunto, porque ahí es donde el enemigo le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Mire cómo fue siendo atraída y seducida. No va a pasar absolutamente nada. Y viene entonces la propuesta: seréis como Dios. Van a conocer el bien y el mal. No van a morir. Luego dice la escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno y su fruto codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó y comió de él y le dio a su marido, el cual también comió así como ella. Qué tremendo cómo esto va ganando terreno en nuestras vidas. Qué tremendo cómo esto sencillamente va haciendo que nosotros vayamos siendo atraídos. Miremos la otra imagen. Atraídos, seducidos, luego lo concebimos. Vino, no les va a pasar nada. Ustedes van a ser como Dios, atraída y seducida. ¿En qué momento lo concibió? Cuando ella dijo ¿qué? Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno. Mira que todavía no ha tomado para comerlo, pero ya está diciendo el árbol es bueno. O sea, yo no le veo nada de malo. Ya entró en el conflicto. Ya entró a lo relativo. Yo no le veo nada de malo, yo lo veo bueno. A ella lo concibió. Qué tremendo, qué tremenda esa parte. Y eso lo vamos a mirar ahorita. Que no basta solamente con llegar a cometer el acto. El solo hecho de concebirlo. Ya dice Santiago que cuando lo concebimos, eso da a luz pecado. Y el pecado da a luz entonces ¿qué? La muerte. Entonces, ¿de qué manera en este momento en tu vida estás siendo atraído y estás siendo seducido? ¿De qué manera has ido alimentando la concupiscencia en tu vida y has dejado que cosas se vayan enraizando y vayan tomando fuerza? Y yo te aseguro, por la palabra de Dios, por lo que está diciendo aquí Santiago, que si tú y yo permitimos, si estamos dejando y nos seguimos dejando atraer y seducir, si es que no lo estás concibiendo ya, si es que no lo estás pensando, va a llegar un momento en que eso va a dar a luz el pecado. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 1. Santiago 4:1. Ojo pues, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bien diciente este versículo, porque es ahí, de dentro nuestro, todas esas pasiones, todas las emociones que vamos nosotros permitiendo que se alojen en nuestro interior, sino que cada uno, lo veíamos ahorita, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, la responsabilidad, según lo que Dios nos está dejando leer aquí en la palabra, es de ¿quién? De cada uno. De cada uno. Porque estamos siendo atraídos, porque nos estamos dejando llevar, porque estamos prestando atención a ciertas cosas. Entonces, ¿de dónde viene esa guerra, ese conflicto, eso con lo que estás batallando? Pues de nuestras propias pasiones, las cuales combaten ahí dentro de nosotros mismos. Porque si la tentación no se apoya en alguna información que ya hemos recibido, no viene entonces tentación. Hay cosas en las que ya se han estado pensando. Hay cosas que ya las sabemos, que ya tenemos el conocimiento.
Y al tener ese conocimiento es ahí donde, ¡pum!, viene entonces la tentación. Porque sencillamente usted no es tentado en algo que usted no sabe, que no ha experimentado. ¿Por qué una persona que tiene problemas con el alcohol siente el aroma, alcohol, la música que lleva a beber y eso, ese olor, eso que escucha, lo va llevando y lo va inclinando y lo va poniendo a pensar en esas cosas? Esa no es la misma lucha que vive una persona que sencillamente nunca, jamás tuvo o ha tenido problemas con el licor. Esa persona tendrá problemas con otras cosas, tendrá luchas con otras cosas, pero aquellas cosas que ya nuestros sentidos han probado, es en aquellas cosas donde viene la tentación a cada una de nuestras vidas. Y mira entonces lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Lo bueno, ¿sí? Como lo hablábamos ahorita, tiene que ver con la inocencia. Es sencillamente aquello en lo cual se está libre de culpa. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. ¿Qué estás atesorando? ¿Qué estás guardando? ¿Qué información estás dejando meter ahí, en esa cabeza? ¿Qué cosas estás escuchando? ¿En qué cosas estás perdiendo el tiempo y te estás deleitando? Pues quiero decirte que el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y de eso mismo va a hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tarde o temprano, lo que tiene ahí es lo que empieza a hablar. Si tiene inclinaciones sexuales, pues va a empezar, si es una mujer, a hablar de hombres. Si es un hombre, empieza a hablar de mujeres, de su cuerpo, de sus cosas. Si le gusta el licor, entonces de eso va a hablar. Si es chismoso, si es chismosa, de eso va a empezar a hablar, a comentar, a decir, a murmurar. Porque eso es lo que tiene en su corazón. Por eso dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. ¿Ya? Entonces, presta la atención a eso. Porque es que algo bien importante aquí entender es cómo opera ese proceso de la concupiscencia en cada una de nuestras vidas. Y Santiago lo dice ahí muy claro, de su propia concupiscencia, su propia concupiscencia. O sea, tú sabes claramente cuál es tu concupiscencia. Tú sabes claramente, detalladamente, en qué aspecto de tu vida el Señor te está ahí hablando, te está redarguyendo, te está confrontando y te está diciendo, mira, tú tienes problemas con esta situación. Tú estás teniendo problemas con aquello en lo que estás pensando, aquello en lo cual te estás recreando. Tú sabes, porque la lucha de cada uno es diferente. Es diferente. Entonces, es un proceso, vuelvo y te repito. Primero se es atraído. ¿Qué es lo que lleva a que a algunos los atraiga una cosa y a otros otras cosas totalmente diferentes? ¿Qué es lo que nos lleva a que tus luchas no sean mis luchas ni la de tu hermano que está a tu lado? Pues volvemos a lo mismo. Las cosas que cada uno ha ido viviendo. Las cosas que cada uno ha ido experimentando. Aquello en lo que cada uno fue dejando que sus sentidos se deleitaran. Y entonces ahí tiene su propia concupiscencia. Si lleva una vida sexual licenciosa, ahí tiene su propia concupiscencia. Si es una persona con amargura, con dureza, con rencor, con odio, ahí tiene entonces
su concupiscencia. Y así en cualquier área, en cualquier punto que tú y yo querramos tocar. Si tiene problemas de infidelidad, lo que sea, hay cosas que la persona ha ido experimentando. Entonces, se es atraído y se es seducido. Ahora, eso se convierte dentro de cada uno de nosotros. Como que cuando viene el momento, cuando está siendo atraído y seducido, como que tristemente, y hablo cuando no se ha tenido la experiencia de poder tener victoria en esa situación. Yo sé que aquí hay personas que por mucho tiempo batallaron con ciertas cosas en sus vidas, pero que ahora pueden decir, Dios me dio la victoria, ¿ya? Y no tengo problema ya con esa situación. Pero cuando se tiene esa lucha, viene como esa negociación entre el mal y el bien. Entre lo que debo y lo que no debo de hacer. Como cuando viene el Señor, entonces le dice a Adán, Adán, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué responde Adán? La mujer que me diste por compañera me dio a comer. ¿A quién le echó la culpa a Adán? A Dios. La mujer que tú me diste, yo no le pedí a esa mujer, esa fue la que tú me diste. Y cuando va la mujer responde, la serpiente me engañó y yo comí. ¿A quién le echó la culpa? Al diablo. Pero si no es Dios, es el diablo. Pero yo nunca tengo la culpa. Pues ahí viene como que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? Y viene, se está siendo seducido y entonces empieza ahí como esa lucha como en una balanza. ¿De qué depende esto? ¿De qué te estás llenando? ¿Cómo vas a tener victoria? Pues ahí está. Ese cajón de una cantidad de cosas buenas que te llevan a ser edificado, a conocer a Dios, a acercarte a Dios, a disfrutar más de Dios. Pero tienes también otro cajón ahí en tu mente donde echas basura. Lo que más pese, a eso te vas a inclinar en el momento de la tentación. De aquello de lo que más te has llenado, hacia eso es a lo que tú y yo nos vamos a inclinar. De ahí la importancia entonces de dejar que nuestras vidas sean edificadas, que nuestras vidas vayan siendo llenas del conocimiento, de la santidad de Dios. Entonces, ¿qué tanta información estamos recibiendo de cada una de estas cosas? Créeme que esto no es solamente orar y reprender y atar y una cantidad de cosas, no. Porque si no estás llenando tu vida de aquello que realmente edifica, va a ser imposible que tú empieces a inclinarte hacia lo que es bueno. Entonces, ahora viene el ser, ya estamos en el ser atraído y ser seducido. Miremos esta otra imagen entonces. Ser atraído y ser seducido. Viene entonces el concebir, el asunto. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? Hay cosas que me están ahí, como Dios le dijo a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está ahí tocándote. Pero ¿sabes algo, Caín? Tú puedes rechazarlo. Tú puedes decir no. Y ya Dios sabía lo que había en el corazón de Caín, que era lo que Caín iba a hacer. Y Dios le advierte. Entonces, en este momento, está siendo atraído y está siendo seducido. Viene el concebir, el asunto. Y el concebir, entonces, es un punto, y a esto prestémosle mucha atención, es un punto donde yo mentalmente, solo mentalmente, estoy pensando en realizarlo. No quizás física o literalmente, sino que empiezo a tener fantasías, a imaginarlo. En mi mente y en mi corazón
lo estoy ya pensando, lo estoy maquinando. Como le ocurrió a Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Yo no le veo nada de malo a comer. Mire que si como, seré como Dios y conoceré el bien y el mal. Quizá la persona está diciendo, yo no lo he hecho, yo me he guardado, pero ha tenido 1000 fantasías. Pero se ha recreado en hacerlo. Entonces, dice que cuando se concibe, ¿qué hay? Hay pecado. Es atraído, es seducido, luego que es concebido, da a luz el pecado. Increíble. Con el solo hecho de ya fantasear con esas cosas, ahí ya entré en pecado. Ya entramos a un nivel terrible, a un nivel delicado. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo a sus apóstoles cuando les dijo, mire, si alguno mira a una mujer con mal deseo para codiciarla, ¿qué pasa? Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está haciendo? Está teniendo fantasías. Y esto no es solamente apuntando al área sexual, a cualquier cosa. A cualquier cosa. Ya me estoy recreando en eso, ya lo estoy pensando, en mi mente ya lo estoy concibiendo, pues bien, eso ya dio a luz pecado. Creo que hay un pasaje entre muchos de la Escritura que nos habla bien claro de eso. ¿Recuerdan lo que le sucedió al rey David? Cuando debía estar por ahí en la guerra, que se fue al terrado y desde su terrado ve a esta mujer allí bañándose. ¿Y qué hace él? Empezó a pensar quién sabe cuántas cosas. Y finalmente, ¿qué hace? La manda a traer. Primero lo concibió y luego lo consumó. Bien fuerte eso. Y es que vamos a lo mismo. ¿Por qué esa concupiscencia en la vida de David? Uno mira que ya desde muy joven, cuando apenas fue a luchar contra Goliat, ya Saúl le dio como esposa a su hija. Ya para la época tenía 10 concubinas que lo atendían. Entonces él ve a esa mujer allí bañándose y fue atraído. No por lo que estaba ya viendo, sino por lo que ya había acá. Porque ya tenía esa lucha por sus sentidos. Porque ya son cosas que él había experimentado una y otra vez. Entonces mira lo tremenda que es la concupiscencia. Mira lo tremendo que es ir alimentando la concupiscencia en nuestras vidas. Las cosas que David sabía que podía hacer con lo que estaba viendo allá, desde el terrado. Pues David es atraído y es seducido. Y empieza ahí en una balanza. O sea, la Biblia no lo dice, pero podemos entonces imaginarlo. Mirándolos de allá. Qué pena con esa señora. Pero está como buena esa señora. Esa señora es casada. Yo no soy celoso. ¿Sí? Ay, pero el esposo es uno de mis mejores guerreros. Bueno, pues el que tenga tienda, que la atienda. ¿Sí ven? Es como una realidad cruda de lo que uno puede empezar a pensar por la concupiscencia que hay en el corazón. O sea, es como todo un proceso de argumentación. Y se pasa, empieza David a pasearse por todo el terrado, la manda a llamar, ¿y qué hace? Estuvo con ella. Aquello que empezó a concebir, entonces ya es consumado. No lo consumó en el terrado, pero ya empezó a concebir la cosa. Desde el terrado, estando allí, la manda a traer y ya sabemos entonces lo que ocurre ahí en adelante. Y qué tremendo que la Escritura nos deja ver
que fue allí mismo en el terrado donde su hijo Absalón mandó a traer las concubinas de su padre para tener relaciones con ellas allí. Por eso cuando la cosa es concebida, ¿sí? Volviendo a la imagen, cuando el asunto es concebido, ya allí hay pecado. Cuando es concebido, ya hay entonces allí pecado. Ahora, dice que cuando es consumado, da a luz la muerte. Recordemos lo que hablamos ahorita, muerte es separación. Pero si lo miramos en el asunto con David, vemos que 4 de sus hijos también mueren. No fue solamente muerte espiritual, hubo muerte física. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, si comen de él ciertamente morirán, ¿dónde están Adán y Eva hoy? Tuvieron que experimentar la muerte física también. No solamente experimentaron la muerte espiritual, porque Dios llama a Adán y Adán se esconde. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y empieza una lucha tremenda, porque ya estaba separado de Dios, porque experimentó entonces la muerte. Porque entonces ya no estamos de acuerdo con el pensamiento de Dios, con la voluntad de Dios, porque ya no amo lo que Dios ama. Y entonces empiezan a decir, pero yo a qué horas hice eso. Tú sabes a qué horas empezaste a hacer eso. El asunto no fue cuando lo consumaste, desde cuando lo estábamos concibiendo, desde cuando ya le estábamos botando tiempo a esas cosas. Y lo tremendo de esto es que si nos sorprende la muerte física, estando muertos espiritualmente, qué triste, porque lo que le espera a una persona es una separación eterna. Una separación eterna. O ya no hay misa que valga. Ni requiem aeternam Domini, los perpetuos lucei, ni requiem canti in paz. Nada de eso sirve. Sí, seguro. Nada de eso. Porque si no se quiso vivir alineado al pensamiento, a la voluntad, a la santidad de Dios, pues qué triste. La concupiscencia es la herramienta que usa el enemigo para atraernos, para seducirnos, para que empecemos a concebir las cosas y para que finalmente entonces terminemos consumando el asunto. Entonces viene la pregunta, ¿sí? Y aquí quiero que volvamos a la imagen. Viene la pregunta. Un cristiano que es moralmente correcto, ¿dónde se debe de detener? ¿Cuando es atraído, cuando es seducido, antes de concebirlo o después de haberlo consumado? Yo creo que generalmente tenemos mucho cuidado con no ir a consumar las cosas, con no ir a hacerlo. ¿Sí? Pensamos que si no lo hago, bueno, no hay problema. Tenemos cuidado de eso. No lo puedo hacer, no puedo caer en esto, no puedo caer en aquello. Entonces, frenamos las cosas antes de llegar a consumarlas, a realizarlas. Como que, yo me arrepiento y le pido perdón al Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que de todas maneras, cuando yo entro en este asunto de concebirlas, ya estoy pecando. Cuando ya estoy ahí, recreándome en eso, ya estoy en pecado. Empezó a mirarse la película aquella, a mirar ese contenido allá en las redes sociales. Entonces empieza uno a sentir y a darse cuenta que ha perdido autoridad con el Señor, que ya el enemigo ha ganado terreno, que ya el pecado ha ido ahí como desmoronando muchas cosas. ¿Se acuerda cuando se emborrachó ese fin de semana? ¿Sí? Mire que usted le está echando el ojo a esta persona, a este muchacho, a esta muchacha, ¿ya? Y una cantidad de cosas. Empezamos como
a sentir esa culpabilidad, sin autoridad en nuestras vidas, como que llegar a ese punto de empezar a concebir las cosas como que no disfrutamos realmente de la comunión con Dios. Entonces, ahora viene realmente, y hablo a personas a quienes realmente les duele el asunto de pecar y de fallar. Miremos ahí la otra imagen. Yo creo que algo a lo que Dios nos quiere, la anterior, Samuel, algo a lo que Dios nos quiere llevar es que el asunto no lo podemos dejar llevar hasta concebir las cosas. Ahí no. Yo creo que, mira, es el mejor consejo que Santiago nos da a cada uno de nosotros para evitar todo este conflicto. Cuando estamos siendo atraídos y seducidos. Porque hay cosas que definitivamente no podemos evitar verlas o escucharlas por algún motivo. Tú no estás buscando escuchar eso, tú no estás buscando ver eso, tú no estás buscando muchas veces hacer ciertas cosas, pero de un momento a otro algo pasa y entonces sucede. Yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. O sea, ejemplo, vivimos en un ambiente de tanta seducción, de tanta sexualidad, que tú vas por la calle y fácilmente una persona a medio vestir, una mujer a medio vestir. Eso tú no lo puedes evitar. Pero lo que sí puedes evitar es seguir recreándote, pensar en esas cosas, maquinar cosas y darle vueltas a eso en tu mente y en tu corazón. Entonces, antes de empezar a concebir, cuando nos damos cuenta que el enemigo está actuando y está diciéndote, nada te va a pasar, no morirás, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, hasta ahí, porque me estoy dando cuenta que hay algo que me está queriendo atraer, que me está queriendo seducir, hasta ahí. Porque hoy te repito, no puedo evitar, y la tentación siempre va a estar rondando nuestras vidas. De muchas maneras, en el trabajo, en el estudio, donde estemos, de muchas maneras la tentación va a venir. Nos van a traer un chisme, nos van a empezar a hablar de algo obsceno, de algo indebido. No sé qué me van a hablar, pero empiezan a hablarme. No puedo evitar que me hable, pero sí puedo evitar continuar con ese tipo de conversaciones. Sí lo puedo evitar. Pero cuando le doy largas a eso, ay, ¿cómo así? No, y qué bueno, no, tremendo, ay, pero, ¿y qué más? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo hizo? ¿Y después qué pasó? Ya. Porque no solamente fue atraído y seducido, sino que empezó también a concebirlo, ya entró en pecado. Entonces, es el punto en el que la palabra de Dios y el Señor mismo nos exhorta. El mejor consejo es no concebir, porque es ahí, después de la seducción, donde comienza la balanza a argumentar. Yo no le veo nada de malo. Una cantidad de argumentos. Y la clave para salir victoriosos, entonces, en nuestras vidas, es que los argumentos más poderosos, los argumentos más maravillosos, no son los que muchas veces nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos nos quieren arrastrar. Los argumentos más poderosos y más preciosos son los que están en la palabra de Dios. Tú miras cuando Jesús es llevado por el Espíritu para ser tentado, y ya todos lo sabemos, ¿cómo respondió Jesús? A través de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cuánto poder tiene la palabra de Dios frente a esas luchas? ¿Cuánto poder de parte de Dios para nosotros entender y saber lo que realmente nosotros debemos y cómo tenemos que obrar? Esa es la verdadera lucha espiritual. A veces pensamos que la guerra espiritual se hace pisoteando, reprendiendo, echando fuera, pero no estoy haciendo nada más. No estoy evitando cosas.
No estoy dejando de perder el tiempo en cosas, no estoy dejando de escuchar, de ver. Pero si me pongo a reprender, créeme, no ganas nada con eso. Absolutamente nada. Si tú vas a Efesios, en el capítulo 6, no lo vamos a leer ahora, cuando habla de la armadura de Dios, tú te vas a dar cuenta de cuando habla del yelmo, nos está exhortando a que nuestra mente esté llena de ¿qué? De la palabra de Dios. Cuando habla de la coraza de justicia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando habla de calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, ¿sí? Que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando habla del escudo de la fe, ¿a qué se refiere? La fe es por el oír. ¿El oír qué? Palabra de Dios. Entonces la única manera, el argumento más poderoso, más valioso, más maravilloso, es que la palabra de Dios, los dichos de Dios, las exhortaciones de Dios, el consejo de Dios, tiene que estar abundantemente en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa balanza de las cosas buenas estén a nuestro favor? Pues sencillamente llenándonos de Él. Yo tengo que hacer que esas cosas de verdad sean lo que ocupen mi tiempo y sean aquellas cosas en las que realmente yo me estoy deleitando. Llenar más y más mi vida del conocimiento de Dios. Es que hay algo bien cierto, hermanos, y es que mira, tenemos siempre esa lucha. Hay una naturaleza espiritual inclinada a querer escuchar a Dios, a querer glorificar a Dios y a querer obedecer a Dios. Pero hay una lucha allí con el pecado que viene a seducirnos y a atraernos. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a enfrentar, solo un ejemplo, cuando tú ves que dos perros se van a enfrentar, la gente que tristemente practica eso de peleas de perros, si tú tienes en una jaula un tremendo Rottweiler, ¿sí? Bien alimentado, con buena purina, bien entrenado, bien cuidado, y en la otra tienes el mismo Rottweiler, pero descuidado, no le das comida, no le das nada, tú lo vas a enfrentar, tú ya sabes cuál va a ganar. Entonces, si nos vamos a enfrentar a toda esta seducción y a una cantidad de tentación que el mundo está arrojando constantemente, y si vas a tener que librar una lucha frente a la concupiscencia que hay en tu vida, esa concupiscencia que tú sabes qué es, pero no te estás alimentando de Dios, no te estás llenando de Dios, no estás dejando que tu mente y en tu corazón abunde la palabra de Dios, sino que estás yendo allá a las redes sociales, a la televisión, a los amigos, y estás dejando acumular basura en tu vida. Y ya te voy a decir cuál es el resultado cuando tengas que enfrentarte a tu concupiscencia. Perdiste. Porque no te estás alimentando de nada que te sirva. Entonces, debemos tener cuidado con las cosas que estamos empezando a concebir. Tenemos que tener cuidado con todo eso en lo que estamos fantaseando, porque esas fantasías cuentan como pecado. Y no solamente eso, sino que la fantasía me está empujando a que yo ya entre al punto entonces de consumar el asunto. ¿Cuántos adulterios en tu mente? ¿Cuántos chismes? ¿Cuántas personas hemos dañado, hemos maltratado solamente porque empezamos a concebirlo? ¿Cuántas borracheras te has pegado ya porque lo has concebido? ¿Cuántas noches de rumba porque ya lo has concebido, porque te has recreado en eso? Pero yo nunca he ido. Pero ay, qué rico. No, yo me acuerdo cuando yo bailaba y... ojo con eso. Porque ya estás fantaseando con cosas. Uy, yo no le he dicho nada a esa persona, vea, porque yo sé que es pecado uno ponerse a decirle esto y lo otro, pero vea, yo todo lo que he pensado, ya lo concebiste, ya lo has dicho, ya mataste a esa persona. Porque la misma palabra lo dice.
Que cualquiera que diga fatuo, tonto, bobo, estúpido, idiota a una persona, ya pecó, ya lo mató. Así de sencillo. Entonces, miremos aquí esta otra imagen que quiero mostrarles. Entonces, tenemos que tener cuidado con las cosas que estamos hablando. Miremos la otra imagen, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará ¿qué? Sandeces. ¿Cómo me puede a mí afectar la concupiscencia de los demás si es que está en él? O sea, hay una persona que habla sandeces, estupideces, obscenidades, una persona que habla con rencor, con odio. ¿A mí eso cómo me va a afectar? Pues sencillo, cuando yo permito que la basura que está en esa persona venga y la deposite en mí. Así de sencillo. ¿Estás prestando tus oídos y te estás haciendo partícipe de eso? Pues bien, ten cuidado con eso. Miremos la otra imagen. Tenemos que tener cuidado con lo que miramos. Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Lo mismo. Si eso está en otra persona, entonces, si un pervertido crea un contenido en las redes, contenido pornográfico, obsceno, o un contenido de odio, de muerte, de zoofilia, de lo que sea, de chismes, porque eso sí que abunda en las redes sociales. Una cantidad de chismes. No hay que esperar que llegue el sábado para ver la red. Ahí usted llega y chismes y le arroja todos los que quiera. Entonces, una persona saca un contenido de esos en las redes sociales y entonces nosotros vamos y clia todo eso y mire, tremendo. No, que piernas, no, que senos, no, que cola la estamos, no, mira ese chisme, no, mira que... Es sencillo, hermano, ahora no solamente está en el corazón de esa persona que lo publicó, sino que ahora ha entrado por mis sentidos, porque yo lo permití, porque quiero alimentar mi concupiscencia, entonces ahora lo he dejado entrar en mí y me estoy deleitando en eso. Ahora también está entonces en mi corazón. Yo lo dejé entrar. No eche la culpa al diablo. Ay, es que Dios me estaba probando. No le eche la culpa a Dios. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué hacemos viendo y escuchando tonterías, perversidades en las redes sociales? Todo está a un clic. Aunque los pecados siguen siendo los mismos desde siempre. La única diferencia hoy en día es que se accede con una facilidad increíble. Y cada vez vas a acceder con más y con más facilidad. Con mucha más facilidad. La otra imagen, mira lo que nos dice. Ten cuidado también entonces con las cosas que estás pensando. Proverbios 12:2 dice: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. También la Escritura nos dice a nosotros y nos exhorta a pensar en todo lo que es bueno, amable, todo lo que es de buen nombre, es lo que dice Filipenses 4:8, todo lo que tiene buena reputación. Entonces, si en esas cosas estamos pensando, si en esas cosas estamos nosotros invirtiendo el tiempo, pues cuando tu concupiscencia venga a quererte atraer y seducir, pero estás pensando, invirtiendo tu tiempo en lo que es bueno, ya sabes hacia dónde se va a inclinar entonces la balanza. Ya sabes entonces si vas a tener victoria o no. Pues cuando nosotros hacemos eso, ¿qué va a pasar con nuestras emociones? Van a ser bien influenciadas. ¿Qué va a pasar con nuestra voluntad? Se va a unir a la voluntad de Dios y voy a actuar correctamente. ¿Qué va a pasar con nuestra mente? Pues que nuestra mente va a estar limpia, porque nuestro pensamiento va a estar unido al pensamiento de Dios. Dice la Escritura en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Cuando habla del corazón, está hablando del ser, ¿sí? Porque de él mana la vida
Entonces, ¿qué clase de vida la que queremos tener? ¿O qué clase de vida la que estamos entonces nosotros teniendo? Pues bien, ahí con esta última imagen, sencillamente que nos quede esto. Cada vez que yo aprendo algo nuevo de Dios, cada vez que yo estoy yendo a Dios para ser edificado, cada vez que me estoy dejando alimentar de Él, hay una cantidad de información y de cosas malas que estaban ahí guardadas que van perdiendo peso, que van perdiendo fuerza, que van perdiendo vigor en mi vida. Cada vez que tú y yo decidimos que queremos vivir una experiencia nueva con Dios, estoy debilitando experiencias que he tenido con el pecado. Cada vez que atesoro la palabra de Dios, sencillamente estoy siendo renovado. De modo entonces que si alguna cosa de mala viene a mi vida, ¿qué va a suceder? Que voy a tener las herramientas, la fuerza suficiente para entender que esa concupiscencia no va a empezar entonces a llevarme, a inclinarme hacia aquello con lo cual Dios me quiere fortalecer para salir victorioso, para salir ganador. Amén. Vamos a orar al Señor en esta hora. Vamos a darle gracias a Él. Y algo te repito, esto que hemos aprendido hoy, si lo ponemos en práctica, yo sé que nuevas fuerzas vendrán de parte de Dios para poder hacer frente a aquello con lo que tú sabes que estás luchando. Cierra ahí tus ojos un momento y digámosle al Señor: Señor, realmente tú eres la fortaleza en mis debilidades. Señor, realmente solamente en ti puedo hallar las fuerzas que necesito. Señor, hay tantas cosas en las cuales perder el tiempo. Hay tantas cosas que añaden tanta información a mi vida. Pero, ¿qué estoy haciendo con todo esto, Dios? ¿Cuáles son mis amistades? ¿Cuáles son las charlas que estoy teniendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando y que solamente estoy permitiendo que basura sea depositada en mi vida? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy tocando? ¿Qué es lo que estoy probando? Señor, tú lo sabes. Y yo lo sé. Y cada uno de los que estamos hoy aquí sabemos con qué nos estamos enfrentando. Es inevitable. Es inevitable la tentación. Es inevitable que queramos ser seducidos por cosas. Pero lo que sí puedo evitar es recrearme en esas cosas. Y lo único que tú me estás pidiendo es que derrame más y más mi corazón delante de ti. Porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Porque tú, Señor, nos darás fuerzas como las del búfalo. Ese búfalo que cuando siente que ya no puede más, sus piernas delanteras se postran y sencillamente empieza a alar hacia adelante. Es ahí donde tú nos estás diciendo, como el búfalo, arrodillados y postrados delante de ti. Este búfalo, cuando se siente atacado, su cuerpo emana aceite y se hace resbaladizo. Es ahí postrado delante de ti que tú nos unges con aceite y nos permites, Dios, ser librados del pecado, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Señor, que no olvidemos cuánto necesitamos y cuánto tenemos que depender de ti, porque nuestra lucha es contra carne y sangre, porque vivimos una lucha espiritual y solamente la podemos librar de una manera espiritual, viniendo a ti, contemplándote, deleitándonos en ti, fortaleciéndonos en ti. Ayúdanos, Dios, y que seamos conscientes de que esto es una responsabilidad, porque cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es un asunto personal, es un asunto donde yo debo de decidir, es un asunto donde yo debo de creerte a ti, porque Adán y Eva un día no te creyeron las palabras que tú les dijiste: si comes de él ciertamente morirás. Y el enemigo dijo: no moriréis. Yo tengo que creer lo que tú me has dicho, que si pierdo mi tiempo, que si me recreo en cosas, que si estoy fantaseando con cosas, ciertamente moriré. Tengo que creer a lo que tú me estás diciendo, Dios. Padre, tú conoces la vida y el corazón de cada uno de los que estamos aquí, y tú sabes en qué punto estamos. Tú sabes hasta dónde hemos dejado llevar las cosas. Tú sabes, Dios, qué tanto hemos avanzado y hasta dónde nos hemos dejado atrapar. Pero lo más bonito de todo esto, Dios, es que sea cual fuere el punto en el que estemos, hay perdón, hay restauración. No importa en el punto en que estemos, si hemos caído, tú nos levantas. Si estamos siendo débiles, tú nos das fuerzas. Si estamos siendo atacados, tú eres nuestro escampadero y nuestro refugio. No importa en el punto en el que estemos, la gracia y la bondad de Dios están en este lugar para sacarnos adelante, para darnos vida, para restaurarnos si es necesario. Pero Dios no quiere que nosotros sigamos más y más hundidos en el pecado. Dios no quiere que nosotros fantasiemos más con el pecado. Dios no quiere que te sientas débil, impotente, incapaz. Dios está en este lugar